El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 18 de febrero. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, 10 días de campaña, ya llevamos algo así. Y bueno, la gran noticia de esta semana han sido pues todo lo que está ocurriendo alrededor del expresidente Ricardo Martinelli. ¿Es o no es candidato? Y va a estar o no en la papeleta. Asilado en la Embajada de Nicaragua. Una semana donde terminó el jolgorio carnestoléndico y pues los servicios tanto de luz como de agua fueron pues, los grandes ausentes durante este carnaval. Y uno de lo que nos está indicando lo seco y largo que va a ser este verano pues, fue lo ocurrido con el servicio de agua principalmente en las provincias centrales. Para ello tengo al ingeniero Juan Antonio Ducré, él es director general del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN. Don Juancho Ducré, bienvenido a NEXT Noticias y buenos días y feliz domingo a ti. Buenos días ante todo y feliz domingo. Gracias por la invitación, como siempre, aquí a la orden. Bueno, esto de carnaval va a ser la norma en Azuero, porque, por ejemplo, los que estaban de la Villa de los Santos hasta Pedací, se quedaron que el agua solamente había en los culecos. Bueno, de hecho, es una condición, Fernando, sobre todo en el área de las tablas, ¿no? Una pequeña ciudad que está acostumbrada y los sistemas y la infraestructura a 6.000 personas, que durante 4 días reciba 60.000 personas, 10 veces más, es difícil cumplir entonces con la cantidad de agua necesaria. Sí hemos hecho algunas acciones de contingencia, sobre todo activar pozos, agua subterránea. Este año, el año pasado, digamos que lo pasamos un poco mejor. Este año en los puntos altos de las tablas, sobre todo sí, tuvieron problemas durante el día, porque durante el día donde más consumo hay, en las noches se recuperaba algo el sistema. Las tablas cuentan con 2 tanques y nosotros todos los años monitoreamos para el siguiente año tomar mejores acciones. Hay un contrato para resolver un problema que está sobre la tubería que pasa debajo del río Guararé para recuperar algo de caudal, un tema que tiene años por resolverse. La potabilizadora se va a optimizar y se va a, digamos que overpolear, por usar el anglicismo de la Rufina Alfaro, para el otro año tener mucho mejor capacidad y además suplementar con pozos, agua subterránea, para pasar estos 4 días que son muy importantes para la economía de esta situación. Distinto es el caso de Pedací, Fernando, porque Pedací sí es una pequeña población que depende totalmente de agua subterránea. En ese sentido, ya tenemos programado nuevas perforaciones de pozos y una rehabilitación integral del acueducto de Pedací, que ha pasado de ser una población normal, rural del interior del país, a ser una población de mucho potencial turístico. Y eso se ha estado viendo con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Ministerio de Turismo para hacer toda la inversión de la infraestructura necesaria para poder afrontar ese nuevo reto que es importante para esa economía. Pero en el caso, volviendo al sistema de Los Santos, es una época difícil por la crecida de la población y nos sucede en distintos puntos, nos sucede también en las playas, en Sí. Coronado, en ese sistema de la potabilizadora de Chame, donde se conjuga el verano con una población estacional que se multiplica a veces por 10 y que es difícil atender con los sistemas normales y la infraestructura normal. Y como te digo, la estrategia es pozos para complementar el acueducto durante esas estacionalidades altas, que no fue bien en el desfile de las 1000 polleras,
pero definitivamente los 4 días de carnaval fueron difíciles y te cuento que esta semana, a partir del jueves, o sea, el carnaval terminó el miércoles, domingo, o sea, toda la semana se mantiene mucha población en el área de las tablas esperando el carnavalito del sábado y eso hace que el sistema le cueste más recuperarse. Pero digamos que son temas que hay que planificar porque es importante el carnaval, importante la inyección turística, pero tenemos que equilibrar la capacidad de la infraestructura de producción y distribución de agua que tenemos para el resto de los 361 días del año, que no son los 4 días de carnaval. Porque hay algo que, es decir, esto va a ser algo que ocurrirá en la ciudad capital, se tendrá que racionar el agua porque aquellos que fuimos al interior lo que sí vimos fue ríos mucho más secos de lo que generalmente se ve cuando uno va en carnaval. Bueno, ahí hay que separar dos cosas, Fernando. Primero, la estación seca. Este año es un año niño. Sí. No es un año peor, por ejemplo, que el 2019 o el 2015, que fueron los últimos dos niños. Y en el interior nosotros equilibramos mucho con habilitando pozos y perforando. Tenemos nuevas perforadoras, nuevos equipos para atacar esa situación. La diferencia es que este niño se prevé que va a ser un poco más prolongado. Normalmente las lluvias ya se establecen en mayo, ahora se espera que se establezcan en junio. Eso quiere decir que va a haber un mayor reto. La ciudad capital depende, afortunadamente, pero también es un reto de los lagos. El lago Alajuela para el caso de la ciudad de Panamá y el lago Gatún para lo que es Colón y Panamá Oeste. El nivel de los lagos es el que determina la capacidad de producción que yo tengo para distribuir agua. Y eso depende de la administración del recurso que hace la autoridad del canal. Si ustedes notan, los tránsitos han bajado. Lo que quiere decir eso que la autoridad del canal, de manera responsable, mantiene y va a mantener los niveles de los lagos para que no bajen de los mínimos necesarios para el abastecimiento de la población, ya que la prioridad es el consumo humano. Sí se está planificando, Fernando, te cuento a futuro, por ejemplo, la potabilizadora de Bayano para los próximos niños, ir bajando esa presión sobre los lagos que administra el canal para poder optimizar mejor el tema de los tránsitos. Y es un plan grande en conjunto que hace la autoridad del canal y el IDAN a través del plan maestro que estamos dejando con las inversiones necesarias para poder ir mejorando, optimizando ese uso del recurso que se da, como te digo, en los años niños. En los años normales, normalmente se administra, tenemos la cantidad de agua en los embalses. Hay una realidad. El canal se ha determinado que necesita nuevas fuentes hídricas, ya sea el río Indio, ya sea el lago Bayano, y esa es parte de una gran decisión de Estado. Pero en cuanto al IDAN, toda la que le toca al IDAN, establecido en el plan que se hizo con el cuerpo ingeniero, que es desarrollar la posibilidad de la potabilizadora de Bayano, ya está en planificación para que el siguiente gobierno pueda así ejecutarlo, y todo lo que tiene que ver con fugas, reparaciones, de mantenimiento de las redes ya está implementado. Adicional, estamos implementando mejoras en nuestras tomas para poder trabajar a menores niveles de los lagos y poder optimizar más los tránsitos, las reservas y poder garantizar el consumo humano, sobre todo en los puntos más altos de la ciudad, que son los que llegan a sufrir, como nos pasó en el verano anterior, que más o menos desde abril hasta junio, el nivel de la Alajuela se bajó a un nivel que, digamos que los puntos altos de la ciudad comenzaron a tener deficiencia durante horas del día. Entonces, eso ya se está planificando, tomando en cuenta esas lecciones, para que este verano no suframos esa situación. Y eso es una coordinación que de manera muy responsable se hace con la autoridad del canal para que se priorice el consumo humano ante los tránsitos y el gran consumo que tiene esta operación, que es el motor de nuestra economía, que es el Canal de Panamá. Porque tú conoces bien, y has trabajado durante los últimos 30 años en todo el problema hídrico panameño. ¿Cuál opción tú crees que sea más viable? ¿Río Indio o Bayano? Mira, en realidad ambas son opciones y te cuento, hay todavía más opciones porque dentro de la cuenca del canal el mismo estudio establece opciones de embalse dentro de la misma cuenca. La decisión es cuál se viabiliza primero, cuál se hace primero.
Lo que sí es cierto que en el lago Bayano, que mide 385 kilómetros cuadrados, es casi tan grande como el lago Gatún, que mide 440 kilómetros cuadrados. Para que tengas una idea de la proporción, el lago Alajuela mide 10 veces menos que el Gatún, mide 44 kilómetros cuadrados. Y el embalse que se proyecta sobre el río Indio está más o menos por ahí de los 40 kilómetros cuadrados. Entonces, en realidad, las dos son opciones, tienen distintos riesgos. Probablemente Bayano tiene un CAPEX o una inversión inicial mayor. Sin embargo, el río Indio tiene también algunos riesgos sociales, ambientales, que tienen que ser claramente establecidos para que eso tenga una viabilidad. Entonces, lo que sí es importante, y el estudio dice, mira, dentro de toda la matriz de riesgos, lo que se debe priorizar es el río Indio, pero queda pendiente ese análisis social, ambiental, para que todos los afectados realmente cumplan con una expectativa, porque el desarrollo nacional no puede pasar por encima de las personas que actualmente habitan en esa región sin que ellos estén de acuerdo. Yo creo que eso es un proceso de negociación donde hay muchas experiencias de éxito, pero se tiene que hacer con, con mucha cautela, con mucha planificación, con mucha responsabilidad y sobre todo con mucha comunicación con los afectados o los interesados, tanto los que están en la cuenca como los que vigilan normalmente, los, digamos, por decirlo así, entre comillas, los guardianes del ambiente, las personas interesadas, para que el proyecto sea exitoso y al final tenga beneficios para el canal, beneficios para el país y, como te digo, sin pasarle por encima a nadie, porque hoy en día eso es una realidad moderna. El caso del Bayano, está hecho el embalse, ¿ve? Tiene otros riesgos constructivos, el mayor es que está a 70 kilómetros, es la servidumbre para traer esa agua hasta el canal de Panamá y en el caso de tener que bombearse, el río Indio va por gravedad, Bayano probablemente tenga un costo de operación al bombearse hacia eso, así que al final es una decisión en ambas alternativas, probablemente ambas se tengan que hacer en algún momento determinado. Sí. Lo que dicen los estudios es que la prioridad debe encaminarse hacia explorar las alternativas sobre el río Indio y yo creo que es lo correcto. Sin embargo, también es importante y de manera paralela garantizar esa reserva hídrica del Bayano, que es la mayor reserva hídrica nacional después del lago Gatún, y que de alguna manera también es una gran oportunidad para el país buscar las alternativas para asegurarla dentro de lo que es los activos nacionales hídricos de Panamá. Bueno, el caso es que, es decir, no se puede pensar en llevar turistas hacia Suero mientras este problema persista. Es decir, ¿qué va a pasar en Semana Santa, por ejemplo? Habremos Bueno, tomado algunas de las lecciones del carnaval. sí, Semana Santa, el pronóstico, Fernando, es que nos pasó en el desfile de las Mil Polleras. O sea, en el desfile de las Mil Polleras lo pasamos bien. El problema es que la concentración de los 4 días de las tablas específicamente y los satélites donde la gente que va a las tablas duerme, como Guararé, es muy especial. No pasa así en Semana Santa, porque en Semana Santa ya la población o el turismo local se distribuye más por el resto del país. Cada uno normalmente va a su pueblo de origen, los que somos de Ocú vamos a Ocú, los de Chiriquí van a Chiriquí, y digamos que esa población flotante de las tablas es mucho menor. Entonces, y lo testeamos, como te digo, en el desfile de las Mil Polleras y lo pasamos con éxito. Nosotros lo que sí es que vamos de aquí tenemos 40 días, que es la cuaresma, vamos a perforar más pozos, vamos a habilitar más pozos, también para estar más preparados para Semana Santa. O sea, cuenta con que Semana Santa las tablas va a tener menos estrés hídrico o de distribución como lo vivimos en carnaval, porque definitivamente que este carnaval, que bueno para la economía, fue atípico en cuanto a que llegó más población, lo cual es bueno para la economía, pero todos los sistemas tienen un límite. Viste que también falló la luz, Sí. porque pasa exactamente lo mismo. O sea, los sistemas están preparados por una población X, no están preparados para que la población se multiplique por 10. Entonces, hay que planificar si estamos dejando ya contrataciones para mejorar la rufina al faro
y mejorar toda la periferia esa de Pozo. Y sobre todo, también te cuento, vamos a trabajar sobre la misma red para tratar de optimizar de tal manera de que en carnavales, específicamente en esos 4 días, se pueda distribuir en las distintas áreas del pueblo, por lo menos para que tengan horas específicas de agua, sobre todo en las partes altas. Lo que estamos buscando de manera hidráulica, que para el siguiente carnaval las partes altas de las tablas tengan agua después del culeco, antes del baile, por decirlo en buen panameño, para que las personas después del culeco puedan bañarse, arreglarse. Y eso es una distribución hídrica que suena fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo porque hay que poner válvulas, regulación. Pero vamos a trabajar en eso porque definitivamente las tablas es un punto importante, la inyección económica es importante y tenemos que prepararnos siempre y mejorar hacia el siguiente carnaval. Porque sobre el problema de la luz, te iba a preguntar si ya hubo alguna falta de agua porque no hubo luz en las plantas de bombeo, porque eso fue otro de los grandes problemas que se tuvo en provincias centrales. Apagones hasta de 15 horas. Es correcto y evidentemente nos afecta. Nosotros, lastimosamente, en grandes potabilizadoras dependemos de la calidad de la energía eléctrica y de la red. O sea, poner grandes plantas de emergencia para manejar los apagones, lo tenemos en algunas tomas, te cuento, para poder montar a la potabilizadora y después por gravedad distribuir, pero también depende del tamaño de la potabilizadora. Llegan potabilizadoras que son tan grandes que se hace difícil manejarlo a través de plantas de emergencia. Entonces, es un gran reto. Yo creo que la calidad de la energía tiene que mejorar y yo creo y he oído que ya hay planes de inversión para reforzar. Sin embargo, insisto, ningún pueblo que normalmente tiene 3.000, 4.000 personas puede aguantar en su infraestructura fácilmente que se le multiplique por 10 o que se le multiplique por 20 la población flotante. Entonces, hay que hacer un equilibrio y hay que de alguna manera buscar ese balance para que los carnavales sean más sostenibles a futuro. Bueno, no solamente los carnavales, sino pues todas las grandes aglomeraciones de fiestas, de las diferentes fiestas patronales, porque a mí lo que me causa extrañeza es que esto nunca ocurre en Santiago, que es la ciudad más grande de todas las provincias centrales. Es correcto, sin embargo, insisto, el desfile de las 1.000 polleras lo pasamos sin problemas de agua. Santiago no recibe ni el 25% de la población que llega a las tablas. Y este año fue, digamos que no he visto la cifra, pero fue más que en años anteriores. Entonces, eso sí causa mucho estrés a las dos redes, a la de agua y a la eléctrica. Lo que te quiero decir es que nuestra infraestructura puede estar preparada para las fiestas normales, ya sea Santa Librada, ya sea desfile de las 1.000 polleras, ya sea Año Nuevo, que también en las tablas es importante porque las tunas salen. Y sobre el tema de los 4 días de carnaval, tenemos que planificar mejor para manejar esa situación. Todos los años nosotros hacemos un análisis de qué pasó el año anterior y te cuento una cosa, Fernando. El año pasado, que teníamos un verano igual, realmente pasamos bien, activamos cerca de 14 pozos en las periferias de las tablas y pasamos relativamente bien el carnaval. Hubo agua en la red de distribución. Sin embargo, este año la población flotante superó por mucho esa cantidad y pasó este fenómeno que nos sirve de lección para, a lo mejor tendremos que hacer más pozos el otro año. Tenemos pozos, por ejemplo, que alimentan los tanques que están arriba de la Universidad de las Tablas y los llenamos, los abrimos a cierta hora del día para lograr que la gente tome agua. Lo que sí te digo es que medíamos presiones 24 horas. Durante las noches sí se recuperaba algo el sistema, con presiones a lo mejor bajas en los puntos altos, pero sí llegaba durante el día. Definitivamente la parte alta de las tablas no recibía y eso nos toca entonces mejorar para el siguiente año y prepararnos. Tenemos que buscar la estadística de la población que tuvo este año y prepararnos para el año siguiente, porque como te digo, es importante el carnaval, es importante la inyección a la economía que le da y nosotros como empresa pública de servicio
tenemos que prepararnos. No te digo que vamos a hacer una potabilizadora para esa cantidad de gente, Claro. porque no podemos tener una potabilizadora para los otros 361 días del año con esa extra capacidad, no sería balanceada. Pero sí lo manejamos a través de agua subterránea, tenemos perforadora y estamos en ese camino. Porque, es decir, ¿el agua de las tablas viene de qué río? ¿Del Oria o del Mensabé? El agua de las tablas se toma en una potabilizadora que se llama la Rufina Alfaro, que está junto al río La Villa. Ah, está En acá el en la río villa. La Villa, cuando tú pasas el puente, hay dos tomas de agua, digamos que aguas arriba del puente, cuando tú vas para la tabla del río La Villa, hay dos tomas de agua, la de la derecha es la de Chitré, la de la izquierda es de la Rufina Alfaro. Ahí se toma el agua, esa agua baja y se va por toda la carretera, pasa por Guararé, entrega el agua en Guararé que te cuento. Estamos haciendo un tanque nuevo también para almacenar más agua para el área de Guararé. Tenemos que hacer una nueva instalación de la tubería que pasa por debajo del mismo río Guararé, donde probablemente tenemos una pérdida de presión que tiene muchos años. Ya tenemos contratado poner la tubería por arriba para llegar con mejor presión a las tablas y toda la potabilizadora de la Rufina Alfaro. Se le van a poner bombas nuevas, se le van a hacer mantenimientos mayores a filtros, sedimentadores. O sea, vamos a dejarla overjoleada nueva para que recupere el 100% de su capacidad original, pero es un proceso que está en este momento, ya está contratado, Fernando, pero se tiene que hacer. O sea, es parte de un programa integral de mantenimiento que lo estamos haciendo desde Chilibre hasta Paso Canoa. Todas las potabilizadoras van a quedar overjoleadas y van a quedar en óptima condición para que la siguiente administración no tenga ese problema y pueda operarlas al 100%. Bueno, eso es lo que todos esperamos. El ingeniero Juan Antonio Ducre, director general del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN, gracias por esta participación. Muchas gracias, Fernando, y nuestras disculpas a nuestros clientes, sobre todo en las tablas y sobre todo Pedací, que sabemos que tenemos ese punto pendiente con más perforaciones de pozo y mejora integral de ese pequeño acueducto que digamos que ya es una pequeña ciudad con mucho potencial turístico y que tenemos que mejorarlo. Eso lo tenemos muy en cuenta y en coordinación. Así es. Vamos a información comercial. Cuando regresemos hay mucho más. Hoy es domingo 18 de febrero y usted nos ve por Next, Canal 21. Seguimos en la presentación de Entre Líneas y el caso Ricardo Martinelli es, sin lugar a dudas, la noticia de lo que ha marcado este inicio de la campaña política 2024. Corre, no corre, ha habido esta notificación del fallo de New Business. Mientras tanto, el presidente sigue pues, asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá. Sobre ese tema, conversamos con el licenciado Carlos Carrillo y nos contó la última de este caso. Veamos. A nosotros es frustrante cuando un tribunal niega, por lo que es evidente los términos de ley, y peor aún cuando se refiere a una sala en una interpretación, o peor aún, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y paso a referir puntualmente. El día 7 de febrero, miércoles, luego de desfijado el edicto de la advertencia de inconstitucionalidad el día 6, Ajá. nosotros nos apersonamos a la Secretaría del Pleno de la Corte e intentamos presentar una aclaración. Eso es por una parte dentro del término legal. En la tarde de ese y no se nos fue negado. Nos dijo el secretario personalmente que él no iba a recibir esa aclaración. Nosotros en la tarde, el licenciado Alfredo Vallarino, advertido de la situación, fue a la sala penal y trató de ver el expediente porque se nos decía que se iba a desfijar el día viernes y queríamos estar preparados por lo menos para ver si teníamos que interponer alguna acción. Eso, como quedó documentado en video, le fue negado a la defensa igualmente.
Entonces, como una burla, en el día de ayer, una persona relacionada con nuestras oficinas ve un letrero en la secretaría que dentro de los 3 días siguientes a la desfijación del edicto se podían poner aclaraciones en las advertencias de inconstitucionalidad, cuando a nosotros nos fue negado a pesar de nuestra insistencia de que se recibiera. Eso es por una parte. Por la otra parte, que cómo se explica si la advertencia de inconstitucionalidad fue desfijada el día 6 de febrero y es a partir de esa fecha que la sala segunda podía resolver si admitía o no la casación, la sentencia, la decisión de la sala segunda sale con fecha 1 de febrero, es decir, 5 días antes de que siquiera se hubiera desfijado y haciendo nula cualquier posibilidad de la defensa de aclaraciones o demás. Estas situaciones que han sido repetitivas hoy nos han llevado a que por encima de los términos legales, el día 9, el viernes, antes de carnaval, la defensa advertida de la posición de la Secretaría de la Sala por instrucciones superiores, esto presentó ante el juzgado noveno, una vez que llegó el expediente, una advertencia diciéndoles, oiga, el señor Martinelli tiene fuero y adicional en el expediente consta que él mismo desde el día 7 es asilado político, por lo cual debe interpretarse, es lógico, que las notificaciones personales se tengan que hacer vía diplomática por la condición de asilado, por ser perseguido político el señor Martinelli, tal como la Cancillería notificó a la presidenta de la Corte el día 7 de febrero. Esta situación ha llevado a una precipitud y en el día de ayer se decía que Ricardo Martinelli había sido notificado personalmente. Nosotros tuvimos que aclarar que no ha sido notificado formalmente, que para el caso específico de Ricardo Martinelli tienen que hacerla de conformidad a los convenios internacionales y que el juzgado estuviera al tanto que antes de hacer esa notificación tendría que confirmar con el Tribunal Electoral la existencia del fuero electoral a partir del día 3 de febrero del presente año que se inició la campaña política en sí. Frente a esto, en el día de ayer nosotros pedimos una aclaración en 3 sentidos muy puntuales. Uno, que se aclare si se inadmitió o no se inadmitió una incidencia de nulidad porque se rechaza de plano sin motivación. Dos, que se explique el contexto del saneamiento, si la Corte procedió a hacer un saneamiento o convalidación, en la parte resolutiva no aparece. Y por último, que omitió la Corte pronunciarse sobre el informe del secretario del Tribunal Superior que certificó la inexistencia de documentación, todo lo cual el Código Judicial obligaba a entregar a la parte el expediente. Ya esa discusión se ha mantenido en los medios. Esta situación pues deberá ser tramitada. Los abogados teníamos plazo hasta el día lunes próximo para presentar cualquier aclaración. Como agotamiento de la vía ordinaria, no excluimos presentar acciones vía extraordinaria, y en este momento se están evaluando los tiempos. ¿Por qué? Porque aquí ya no se discute si Ricardo Martinelli pudo ser condenado por testigos que no se le permitió a la defensa cuestionar. Aquí se está discutiendo el mínimo derecho, que es los tiempos. Y volvemos a caer en lo mismo que hemos caído en los últimos 8 meses. Es que quieren ajustar los tiempos del calendario judicial a tiempos electorales. Y eso ha trastocado el ejercicio de la función de administración de justicia. La defensa lo que quiere y lo que quería y lo que va a hacer es que se va a discutir si una persona puede ser condenada por pruebas que no se han contradicho y ni hay derecho al contradictorio.
Esto independiente de acciones internacionales que ya se están promoviendo frente a la situación jurídica del señor Ricardo Martinelli. Ok, uno, ¿cómo deben ser los tiempos? Y todo debe pasar por Cancillería entonces, de ahora en adelante. Correcto, cualquier notificación a Ricardo Martinelli, esto debe pasar por Cancillería. Por eso es que se explica por qué Cancillería inmediatamente es notificada que la República de Nicaragua le da el asilo político para proteger la vida, la integridad y los derechos de Ricardo Martinelli frente a situaciones muy puntuales. La Cancillería inmediatamente, en aplicación del tratado y de los convenios que han sido invocados, esto notifica a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si no, ¿para qué te notifico algo si tú no vas a atender el procedimiento correspondiente? Hasta el día de hoy, la juez segunda tiene pendiente por resolver 2 nulidades. El Tribunal Superior de Liquidación tiene pendiente por resolver un recurso de hecho. Y estamos a la espera de qué es lo que van a decidir. Nuestro juicio, y esperemos que se actúe conforme al tenor literal de la ley, es que se tramite la aclaración, que vía la aclaración se haga un saneamiento y por lo menos se dé y se respete los derechos no solo de la defensa de Ricardo Martinelli, sino de todas las personas condenadas, porque ahora imagínate que quieren decir que está ejecutoriada una sentencia de julio del año pasado, la sentencia número 2 del juzgado segundo de liquidaciones, y todavía falta la mitad de la sentencia que todavía el fiscal la tiene apelado. Entonces, ¿cómo tú digieres jurídicamente que una juez pueda decir que está ejecutoriado para los condenados, pero no importa que haya una apelación en trámite de la fiscalía? Y tampoco se dice qué sucede ahora si el Tribunal Superior, viendo las barbaridades jurídicas, reflexiona y revoca y hace algún ajuste al trámite para nuestro juicio violatorio de los términos legales y sanea el procedimiento. Mira, es que el saneamiento por estas violaciones que son tan graves, el código la permite en cualquier momento. Puede un tribunal sanear cuando se constata, por lo menos que no nos entregaron los documentos o que no nos dejaron repreguntar a los testigos. Eso es de oficio incluso. ¿Qué sucederá ahora si la juez va a decir que está ejecutoriado solo para los condenados y para las personas que fueron absueltas, el fiscal no tiene un pronunciamiento a su pretensión de condena? Estas situaciones atípicas, al final uno concluye simplemente en que a Ricardo Martinelli se le ha violado el debido proceso. Esto es una expresión de un sistema que ha aplicado irregularmente y por encima de la interpretación jurisprudencial y el tenor literal de la ley, normas de procedimiento. José Blandón con nosotros. Buenos días, don Carlos. Buenos días, ingeniero Blandón, ¿cómo está? Bien, gracias. Escuchando con detenimiento su explicación y pensando un poco en nuestra audiencia y en nosotros mismos, quería hacerle un par de preguntas, si me lo permite, y pueda aclararnos su punto de vista. Entendiendo claramente que en este proceso la defensa de Ricardo Martinelli ha expuesto en forma clara los puntos de vista de lo que la defensa considera son las violaciones al debido proceso, al que todo panameño tiene derecho. Entendiendo claramente eso, quisiera ver entonces el caso ahora desde el ángulo del otro mundo paralelo. ¿Es cierto o no es cierto que ya la jueza Valoisa Martínez tiene ya el documento que le envió la Corte Suprema de Justicia con respecto a la sentencia de Ricardo Martinelli y que según ello usted tiene 3 días como defensa para hacerlos a ese proceso? Le estoy hablando a este proceso que vence en el día 12. ¿Usted ha presentado algún argumento de explicación de esto que nos está planteando a esto que tiene la señora jueza según la información que circula en los medios de comunicación?
Sí, te contesto puntualmente. La juez recibió el expediente el día viernes 9 en horas de la tarde e inmediatamente la defensa ese mismo viernes advirtió la condición de aforado por parte del señor Martinelli. En el día de Pero, a ayer ver, la comisión de presentamos aforado, ¿qué quiere decir? que él tenía fuero electoral para los trámites a partir del Ah, ok. día 3 de febrero y como el primer trámite es el reingreso del expediente donde la juez Martínez, la defensa inmediatamente lo advirtió. En el día de ayer, el primer día, nosotros presentamos la aclaración, toda vez de que a nosotros sí se nos notificó vía correo electrónico. Sin embargo, la notificación de Ricardo Martinelli debe ser personal. Y también en el día de ayer se le advirtió a la juez a través de una nulidad que el fallo de la sala segunda se dio cuando estaba en periodo de ejecutoria la recusación de la magistrada a López Arias y estaba pendiente la advertencia de inconstitucionalidad fijada en edicto que fue fijado el día 6. Y con todos estos elementos, la juez que recibe el expediente lo que puede constatar es que el día 8 de enero el expediente envió una advertencia de inconstitucionalidad al Pleno y que hasta el día que llegó el expediente al juzgado no estaba fallo de esa advertencia. ¿Cómo podían fallar si la norma dice que cuando hay una advertencia en trámite se dejará el estado del proceso para fallar? Entonces, ayer nosotros notificamos y dejamos constancia en el expediente de ello. Y ahora, el día lunes próximo, se estará cumpliendo el término de los 3 días. Otros defensores podrán pedir sus aclaraciones y después de eso es la Corte Suprema de Justicia que tendrá que resolver las aclaraciones. Y en el caso particular de Ricardo Martinelli, conforme a la ley, estamos pidiendo que se pronuncien sobre el informe del secretario que dijo en 27 páginas una serie de irregularidades que impedían el debido proceso y la Corte no se ha pronunciado en cuanto a eso. Ahora, don En Carlos, la aclaración no puede modificar el sentido de la sentencia, pero sí puede adecuar el procedimiento como una posibilidad de que la sala haga un alto y ponga esto sobre rieles del debido proceso. Eso que para el conocimiento público quizás sea muy improbable, nosotros como abogados vamos a agotar de que la Corte pueda y deba ajustar esto a debido proceso. Yo te lo adelanto, la Corte ha dicho que las actuaciones de los secretarios no son una orden de hacer. Y lo único que nos queda a los abogados litigantes es pedir las nulidades en el primer acto procesal, que es lo que estamos haciendo. No podemos hacer más nada porque esto definitivamente las violaciones son institucionales. Vuelvo y te repito, en mi vida o en la vida de cualquier procesalista se había visto que los condenados tuvieran una sentencia y los absueltos estuvieran en espera dependiendo del trámite de correspondiente. Esto es algo de alucinar, que esperamos que la Corte, pues en este periodo de liquidación por cierre del sistema inquisitivo, pues tutele los derechos de Ricardo ahora, Martinelli. Yo no quiero entrar en recursos extraordinarios que se pueden interponer en su momento. Lamentablemente hay opiniones en los medios que de verdad están desubicadas sobre el recurso de revisión y o otros recursos extraordinarios. ahora Pero ya la Corte lo ha dicho, una que pregunta, en Carlos. caso de violación al debido proceso, la persona no pierde los derechos de ejecutar acciones extraordinarias en cualquier momento y sin límite de tiempo cuando es una persona condenada. Una pregunta, don Carlos, usted que es especialista en derecho procesal, nosotros somos simplemente voceros
vehículos para que la opinión pública tenga una versión completa. Este proceso o esta presentación de documentos que usted hizo el viernes, cuando se dio cuenta que la jueza tiene el expediente, ¿detiene el proceso o el proceso puede seguir y después le queda a usted como defensor el plano internacional? ¿Cuál es el efecto de la presentación de los documentos que usted hizo el viernes con respecto al proceso? Primero que todo, por disposición de la propia ley, una sentencia no está en firme hasta que no cabe ningún otro recurso o aclaración. Entonces, para el día de hoy, ni en los próximos días, la sentencia de Ricardo Martinelli va a estar en firme hasta que se resuelvan las aclaraciones o en caso de que se admitiera algún recurso extraordinario. Eso es lo mínimo, lo básico. Pero también hay un problema. ¿Cómo la juez va a declarar en ejecutoriada y en firme la sentencia número 2 de julio del 2023 cuando la parte de los absueltos no ha sido terminada? Entonces, no puede un tribunal decir que una sentencia está ejecutoriada parcialmente sin esperar la unidad que ya se fracturó y la Corte no atendió las advertencias de la defensa. ¿Qué podemos hacer nosotros si no es advertir estas situaciones procesalmente? Pero vuelvo y te repito, ustedes lo vieron en un video y eso lo vivió el licenciado Vallarino y lo vivimos nosotros con este mismo caso, que un secretario, ya que la Corte dice que lo que él haga no es una orden de hacer, le da la gana y dice, licenciado, yo no se lo recibo. Esto es la realidad selvática que estamos viviendo, como lo definió algún colega de la defensa. Bueno, don Carlos, entonces, tenían hasta el lunes para presentar estos recursos, ya fueron presentados. ¿Cuáles Correcto. son los...? Ahora hay que esperar a partir del martes Ajá. el trámite que le debe dar la juez. Ok, eso es lo que debe pasar en la próxima semana en todo esto del caso Ricardo Martinelli. Porque se especuló mucho ayer sobre la inhabilitación del expresidente, que también tiene un proceso que es paralelo a este, ¿o no? Perdimos el audio, Carlos. Estamos hablando con Carlos Carrillo sobre el caso Ricardo Martinelli y estos recursos ordinarios y extraordinarios que ha dicho que se van a presentar en el caso de que sea necesario. Ahora sí, Carlos, te escucho. Buenas. Sí, sobre la materia electoral. Buenas, sí, mira, quiero hacer énfasis. En la materia electoral hay dos situaciones distintas. Una es la inhabilitación del ejercicio de funciones públicas, que eso se tramita en forma administrativa, y la otra es la inhabilitación de candidatura. Y aquí sí, respetando otros criterios, porque eso se va a discutir próximamente, mi posición profesional es que la inhabilitación de candidaturas precluyó el 31 de diciembre, es mi opinión, y solo queda la posibilidad de sustituir o de sacar a una persona de la boleta electoral por fallecimiento y el postulante poder llenar eso. Eso sería hasta el 5 de abril. La interpretación del proceso de inhabilitación, como lo dijo el magistrado Valdés Escoferi, es un procedimiento que ya se ha aplicado en otras candidaturas y se tramita ante los juzgados administrativos electorales en primera instancia para los efectos del trámite con una audiencia, evacuación de pruebas y un fallo. Esa situación que no hemos llegado todavía y que para nuestro juicio no se va a poder dilucidar antes del 5 de mayo procesalmente, pues esperemos cuando se inicie esa jurisdicción o se active, que es la que entendemos tiene mayor expectativa. La realidad que hasta hoy Ricardo Martinelli no ha sido notificado personalmente de su sentencia condenatoria. Querrán violar los tratados internacionales y la advertencia de la Cancillería al órgano judicial para el trámite de la notificación. Esperemos que esta vez no y que se respete y que se haga vía asistencia. Pero si lo hacen, de hecho, ¿qué podemos hacer si no es advertir estas nulidades?
Bueno, fue lo dicho por el abogado Carlos Carrillo y que tiene que ver con el caso del expresidente Ricardo Martinelli. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, hay mucho más que contarles. Hoy es domingo 18 de febrero y usted nos ve por Next, Canal 21. Cambio y regresamos. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 18 de febrero y esta semana será semana de debate presidencial. El candidato José Raúl Molino nos dijo que asistirá. Uno de los temas obviamente tiene que ver con Seguro Social, pero también el tema del Canal de Panamá y cómo afrontar estos fenómenos del Niño, como acaba de decir el director del IDAN. Veamos qué dijo. Con el administrador del canal y algunos de su equipo técnico hace ya 3 semanas más o menos. Sí. Estuvimos hablando del tema y lo que le ofrecimos fue todo el apoyo del gobierno para empezarlo de una vez. Si hay que pasar una ley en la Asamblea, que ojalá la terminen de pasar en este periodo legislativo, de reincorporar Río Indio a la cuenca hidrográfica del canal, sería un avance, ¿no? Porque en este momento no lo está. Eso no quita que no se vaya a hacer o que no se pueda hacer, porque el gobierno central retomaría la autoridad que sobre esa cuenca pues actualmente tiene, y sería una coordinación con el Canal de Panamá quien tendría que llevar adelante el peso del proyecto en sí. Pero definitivamente cualquier cosa se puede enredar, pero el Canal de Panamá tiene que sobrevivir, es nuestro símbolo de nación, es nuestro símbolo distintivo de nación, un bien que costó generaciones de lucha, muerte, esfuerzos tremendos, negociaciones, muchas, para poder lograrlo, y no puede ser que por falta de agua, que va en aumento, porque no es una cuestión nada más de este fenómeno del niño, sino la proyección está dada por el canal para los próximos niños. Así que se va a hacer, aunque no lo inaugure el gobierno nuestro, el próximo, pero definitivamente tiene que hacerse. Bueno, el tema, obviamente, de la educación, que es una especie de tema latente en todos los gobiernos, pero que nadie termina de hacer ese paso hacia adelante. Es decir, y es algo que muchos ahora están echándole la culpa. Bueno, y si hubiéramos hecho las cosas bien en 1979, tal vez no hubiéramos tenido ese retraso hoy día. Mira, es un tema crucial porque de eso depende la interconexión o conexión de la nueva generación con el futuro laboral de este país. Nosotros no podemos seguir viviendo en un país con una ley orgánica de educación de la década de 1940. Imposible. Sí. Eso está totalmente desfasado, con grupos magisteriales enquistados en unas dirigencias que por lo menos los resultados a nivel estudiantil no se ven. No se ven, ahí están las muestras, las mediciones PISA y la que quieran hacer, no se ve. Y por otro lado, el país anda al garete con estudiantes del sector en escuelas públicas que simplemente se gradúan, pues, pero no tienen una opción real de insertarse en el mercado de trabajo, que es lo que más necesita este país, generar empleo. Por otro lado, tenemos como las nuevas ofertas de inversión en el área tecnológica se están yendo a Costa Rica y El Salvador recientemente. ¿Por qué? Porque hay educación, porque hay gente capacitada. En Panamá no tenemos esa fuerza laboral capacitada en los jóvenes. Y de ahí la importancia que yo le damos al tema de la inserción de los jóvenes al programa. Conectar los jóvenes con el sistema es muy, muy importante, y ayudar a todos los emprendedores a nivel nacional con una ley que los resguarde, los incorpore a la formalidad y sean entes productivos y objetos de crédito sin mayor problema. Pero la educación tiene que ser un tema, como yo lo he dicho, y ojalá se logre en la convocatoria de la constituyente, elevar el tema de educación a una autoridad nacional de educación para sacarla del margen de lo político. Simple y sencillamente que sea algo bien representativo, importante, que defina el rumbo y que no tenga la politiquería adentro, que es lo que la daña, tanto el sector público como en el sector gremial. Sin embargo, pues créeme lo que estableceremos las pautas para eso en su momento y trabajaremos, porque lo que no podemos seguir es fabricando empleados públicos, graduándose de las universidades y teniendo jóvenes que desertan de la escuela, que no estudian y se dedican entonces al vicio, a la droga, al narcotráfico, a la pandilla. Nada productivo. Ustedes ven los ataques que se han dado, los problemas sociales, de reyertas, son muchachos, son pelados jóvenes.
Eso no puede permitirse. O sea, yo creo que el país tiene que insertar a toda esa juventud de manera general a la escuela, a la educación y premiar la excelencia. Premiar la excelencia es importante, no a través de esos malhadados auxilios económicos, sino verdaderamente premiar la excelencia. El panameño que sea excelente en sus notas podrá optar por becas bien remuneradas, por becas bien establecidas y establecer convenios con universidades de primer mundo a efectos de poderlos ingresar y que se capaciten, tal como pasó al inicio de la República con los becarios del ISME, o los becarios de la República, que le decían, creo, que fueron personas vidas por sus méritos, estudiaron en Londres, en París, en Estados Unidos, y se graduaron y vinieron, y todavía sus huellas permanecen indelebles en la historia de la República. Yo creo que hay que premiar la excelencia, hay que descomponer toda esa ruma de burocracia que distingue el Ministerio de Educación y llegar a un entendimiento claro con los premios, que aquí no es por cualquier cosa ni por ninguna cosa que se puede paralizar el país en detrimento del estudiantado panameño. Porque hay algo que dijiste y es el tema seguridad. Y es sí, claro. algo que, bueno, el gobierno pasado, el gobierno de Varela, lo arregló pagándole a los pandilleros y ahora... Robándose la plata, que fue distinto. No pagándole, robándose la plata. Por ahí hay un proceso en el Tribunal de Cuentas sobre ese tema. Pero fue el pago del peón por las revueltas de Colón. Eso fue las 21 pandillas de narcotraficantes que activaron en Colón para aquellos tiempos. Se les retribuyó con el bono ese de, creo que era Barrio Seguro. Barrio Seguro. Que fue un atraco total, impune, como muchos otros, y que no resolvió ningún problema en Colón. Yo tengo pensado, y créeme lo que es una idea, es un poco emborrador, porque es muy novedosa en Panamá. Novedosa del todo, definitivamente, novedosa del todo. Hacer de Colón una ciudad-estado. Hay que ver cómo ajustamos eso, de manera que Colón pueda pararse sobre sus propios pies en función de sus propias iniciativas y recursos. Colón es una potencia desde el punto de vista comercial, reinventar, relanzar zona libre, turismo de puertos, que lo tiene ahí, no sé, con mucha frecuencia desembarcan cruceros llenos de turistas, y sobre todo sus dos costas, Costa Arriba y Costa Abajo, que son un paraíso para el turismo, muchas ya desarrolladas, la costa acá donde están los proyectos hoteleros estos millonarios, que son una belleza, y la otra costa abajo, que en algún momento habrá que pensar en una interconexión con Bocas del Toro por esa costa en función de lo que se puede hacer. Se fue la mina, así que sí, ese dinero se pudo haber utilizado para eso, pero bueno, de algún lado, de algún cuadro saldrán las correas. José. Buenos días, José Raúl. Gustazo, ingeniero, como siempre. Bien, oiga, voy a plantearle un problema para ver cómo usted lo mira. Una de las cosas que yo miro en el panorama político panameño actualmente, estoy hablando de hoy jueves, es los niveles de fragmentación de la sociedad y la pérdida de confianza en la democracia y en el sistema. Es un problema serio que no está en el debate. Entonces, me preocupa el debate sobre temas como, por ejemplo, las cajas de seguro social, toda una serie de temas complejos que requiere consensos. ¿Cómo piensa usted en la campaña que viene, usted como candidato, resolver el problema de la confianza en los panameños? Me preocupa igualmente. Yo siento que este es un país en pedazos desde muchos sentidos viéndolo, ¿no? Yo pienso que la confianza se tiene que construir con hechos concretos. Dije hace un tiempo, no mucho atrás, en una entrevista, que de ganar la presidencia de la República yo convocaría inmediatamente una reunión de los partidos políticos y de los candidatos perdedores, con el propósito de buscar allí un mínimo de consenso y la participación, por supuesto, de gremios importantes de la sociedad organizada, ¿no? del país, en donde tenemos que hablar, y no me estoy refiriendo a espacios políticos ni a repartición de poder. Yo creo en eso, de que debemos conversar, buscar un mínimo. Yo no estoy buscando unanimidad. Yo creo que eso es un sueño de opio, pensar que sobre tanto tema delicado e importante a resolver se va a encontrar unanimidad, pero sí podemos encontrar una base sobre la cual pararnos
y promover a nivel legislativo los cambios que se tienen que hacer. Me preocupa mucho el tema del seguro social, me preocupa mucho el tema del agua, lo acabamos de vivir en Carnaval y la luz. Me preocupa mucho los temas inherentes a la educación, como ya mencioné, entre otros. Y solamente así, de buena fe, yo no, por eso esta campaña pretendo llevarla adelante sin enfrentamientos con ningún candidato. A mí eso no me gusta y ni me quita ni me pone absolutamente ningún valor agregado como candidato. Lo veo en función del interés nacional que tenemos que unir, que tenemos que proyectar y tenemos que hacer, tan sencillo como eso. José Raúl, esto tiene que ver mucho con un tema que los panameños en la intimidad del voto discuten. La mayoría de los dirigentes políticos nuestros, la mayoría, yo no digo todos, piensan que es más importante la confianza que yo tenga en A persona que la competencia de esa A persona para lo que yo quiero gestionar, porque el gobierno no se trata de tener confianza, el gobierno de lo que se trata es de la capacidad de gestionar. Usted lo ve allá en nuestros amigos de Colombia, ahí hay un presidente que sabe hablar muy bien, pero que no sabe administrar, no sabe gestionar, no sabe lograr cosas, porque confunde este criterio. Yo tengo confianza en A persona, pero la confianza no necesariamente es competencia. ¿Cómo lo mira usted? Yo he participado en 2 gobiernos. En mi vida he sido ministro de 3 carteras y comparto precisamente lo que menciono. Yo creo que hay carteras importantísimas que tienen que ir unidas a la capacidad, a la competencia de quien las ocupe. Igual algunas direcciones importantes de entidades autónomas para poder lograr lo que se busca. Si esas personas están en el partido, en buena hora, y si no están, los invitaré a que participen, porque he oído a muchos, que son grandes panameños, grandes profesionales, sentarse en todos los podios, cuestionar, sugerir, recomendar. Bueno, llegó la hora, conmigo va a llegar la hora de trabajar y ojalá acepten, porque son temas que yo sé que se desempeña cada uno de ellos muy bien. No quiero decir nombre en este momento. Bueno, esto fue lo que nos contó José Raúl Molino. Yo le recuerdo las decenas, las del 3, 4, 5, 3, 4 y 1, decenas sugeridas para hoy. Pues un tema que va a ser importante esta semana, además del debate presidencial, será la decisión de las calificadoras y el futuro de la calificación crediticia panameña. Y hay una que nos ha llamado, tenemos el riesgo de ser el ángel caído, usando palabras del informe de Moody's sobre la economía panameña. Suerte en la lotería, feliz domingo y nos vemos mañana desde las 6 en punto de la mañana en otra edición más de Next Noticias en su versión matutina.